que es un gobierno que nos da una pauta, muy bien, nos da una pauta de lo que van a hacer muchos gobiernos en esta época, ¿no? De hecho, ustedes ahora ya han visto ahí, si han leído la actividad 13, que vamos a tener muchos golpes de Estado en este periodo. Bueno, de hecho, en todos los periodos de la historia peruana ha habido muchos golpes de Estado, así que lamentablemente no es un tema aislado, sino que es un tema que siempre por ahí lo tenemos. Así que, dado que la actividad empieza con Odría, vamos a conocer un poco a este presidente. Muy bien, está cargando entonces lo de los videos. Como pueden ver ahí, como siempre en esta laptop, todos los títulos se transforman en inglés. Así que no se preocupen que en el blog siempre obviamente todo está en castellano. Hay algunos videos sobre Odría, vamos a ver el primero, pero he colocado diferentes videos sobre los gobiernos. ¿Ya? Hay de Lochenio, así se llama el gobierno de Odría. También hay uno de Belaúnde, Fernando Belaúnde, su primer gobierno. Y dice el gobierno de Velasco Alvarado, ¿no? El gobierno militar. Así que en este caso, básicamente he subido 4 videos, si no me equivoco. Ajá, así es, 4 videos que pueden dar una ayuda con su texto escolar, por supuesto. Lean el texto en todas las páginas que están ahí indicadas, no solamente la pregunta, sino que lean toda la información para que tengan una idea más completa, porque no estoy haciendo preguntas de todos los temas, sino habría como 10 preguntas, sino estoy tomando solamente algunas preguntas que me parecen relevantes por la actualidad que puede tener, no solamente por el momento de lo que pasó en la historia, sino por lo que pueden significar por el día de hoy. Vamos a esperar que cargue el video un momento. Bueno, entonces vamos a ver este video de Lochenio Odría de la Universidad San Martín de Porres. Y eso porque básicamente incluye 2 preguntas de Lochenio. El tiempo me gana. Ahora veo que el tiempo no nos va a alcanzar. No nos va a alcanzar para ver todo.
Por lo menos veremos el principio, si es que carga tiempo. Bien, el problema aquí es la demora del video en cargar. Ya. Por lo menos veremos unos minutos de este video. No vamos a poder ver todo por el tiempo. Nos quedan 22 minutos. Está demorando demasiado en cargar, chicos. Como dice, por lo menos tenemos el principio del video, no todo. Bienvenidos y estoy súper feliz porque están sintonizando USMP TV Aprende con Todo para ver tu programa favorito, Tiempo para Aprender, del curso de Historia, Geografía y Economía de cuarto de secundaria. Y yo me vengo de los apachurrantes años 50 para contarte las ultimitas de esta época tan genial. Y en el mundo pasábamos un montón de cosas, como por ejemplo la Guerra Fría, la carrera espacial, y estaba muy de moda el twist. Pero no exageremos, mientras tanto en nuestro país pasábamos por otro gobierno militar. ¿Quién era el presidente? Pues general Manuel Odría, que gobernó durante 8 años, por eso le decían el ochenio. Él era muy autoritario y despiadado con sus opositores, pero no todo era tan malo. Perú creció económicamente en esa década. Ponle mucha atención y no te pierdas el siguiente video, mientras yo voy bailando el twist. El 27 de octubre de 1948, el general Manuel A. Odría lanzó la... ¿cómo se llama? Se llama la Revolución Restauradora. Así, con la Revolución Restauradora, pretendían derrocar al gobierno del presidente Luis Bustamante, que ya las veía negras. General Zenón Noriega, apóyame pues. Fuera de aquí, yo apoyo a Manuel Odría. Sí, el general que se encontraba en Lima apoyó a Odría, que se encontraba sublevante. Pero Bustamante se negó a renunciar a la presidencia. Por eso fue llevado a la fuerza al aeropuerto, donde lo subieron a un avión con destino a Buenos Aires, Argentina. ¡Chao, Bustamante! ¿Y qué fue el nuevo presidente? Como Manuel Odría todavía estaba en Arequipa, el general Noriega asumió momentáneamente la presidencia. De esta manera, el país fue manejado por la Junta Militar de Gobierno. Pero al toque nomás, Odría llegó a Lima y asumió la presidencia. Como recompensa, el general Noriega pasó a ser ministro de Guerra y primer vicepresidente de la República. Cuando Odría ya estaba en el poder, se dedicó a atacar y perseguir a todititos los que consideraba sus enemigos. Y lista era larga. Apristas, comunistas, dirigentes sindicales, políticos, periodistas opositores, etcétera, etcétera, etcétera. No solo eso, también cerró el Congreso y el Poder Judicial fue ninguneado. El país solo se de la ley de la Junta Militar del gobierno. En el gobierno de Manuel Odría, los principales líderes apristas fueron encarcelados o exiliados del país. Su principal líder, Víctor Raúl Haya de la Torre,
se sintió en peligro de muerte. Por eso decidió asilarse en la Embajada de Colombia, en la que estuvo por 63 meses. Pasado todo ese tiempo y con la presión internacional, Odría se tuvo que ver obligado a otorgar un salvoconducto a Víctor Raúl para que pudiera salir del país sin ser detenido, dirigiéndose a México y después a otros países. En 1950, Odría quería legitimar su gobierno, igual como lo había hecho Luis Miguel Sánchez Cerro en su momento. Por eso, convocó a elecciones de 1973, aquel que aspirara a ser presidente, Odría se... Pero, como ven, hay un desfase entre el sonido y el video, pero del video ya nos muestra un poco la idea de lo que hizo Odría. Tomó el poder. Recuerden que lo que vimos en la vez anterior es que en el tiempo de Prado Ugarte, perdón, en el Prado de Bustamante Rivero, que llegó al poder con el apoyo de los apristas y básicamente dándole a los apristas la posibilidad de ser gobierno para tener un gobierno de todos, un gobierno unido, pero los apristas se fueron por su lado porque tenían otra idea, ¿no? Tenían la idea de, bueno, llegar al poder, sí, tener la legitimidad para llegar al Parlamento, al Congreso, y luego comenzar a hacer su propia campaña para luego ganar ellos las elecciones, ¿no? Con Víctor Raúl Aya de la Torre. Y cuando era evidente que esto no era querido por muchos, intentaron un golpe de Estado que fue derrotado, y eso fue la justificación para que Odría dé su propio golpe de Estado, considerando que el gobierno de Bustamante y Rivero era débil frente a los apristas. Entonces, como vemos, este militar dio el golpe de Estado, tuvo el apoyo del ministro Zenón Noriega, que era un general también, tomó el poder, exilió al presidente Bustamante Rivero y empezó persiguiendo a los apristas, comunistas, a todo aquel que no fuera de acuerdo a las ideas que él tenía, y comenzó, como todo, o sea, como también otros presidentes en otra época, obviamente había dado un golpe de Estado, eso es ilegítimo, así que convocó elecciones, donde por supuesto que él ganó, obvio, y comenzó un gobierno que duró 8 años, ¿no? Por eso lo ponen ahí y lo comparan con el Chavo del Ocho por los 8 años, una cosa graciosa. Ahora, el Odría ciertamente es conocido por la gran cantidad de obras que hizo, y como está también en la actividad que les puse ahí, en ¿sabías que él construyó un montón de hospitales, entre otras cosas, ¿no? Colegios, las grandes unidades escolares, que ahora son los colegios emblemáticos, fueron construidos en su época. Y también construyó por lo menos 20 hospitales grandes en todo el Perú que están funcionando hasta el día de hoy. Como menciona ahí, el Hospital de Bagliati, ex Hospital del Empleado, es obra de él, ¿no? Lo construyó él. Entonces fue un presidente que hizo muchas obras, ¿no? Yo encuentro, y siempre he encontrado muchas similitudes entre él y Fujimori. De hecho, es muy parecido en cuanto a lo que hizo, su lema, ¿no? Hechos y no palabras. Es muy parecido a lo que también dijo Fujimori cuando llegó a ser presidente, ¿no? Y el hecho de llegar como llegó al poder, de hacer un montón de obras igualmente, ¿no? Fujimori es muy reconocido por la gran cantidad de obras, por eso que tienen ahí una base electoral hasta el día de hoy, y a pesar de que esté en la cárcel. Pero también, y eso también lo vamos a ver en el texto, en el tiempo de Odría, que fue una dictadura, hubo muchas denuncias de no solamente violaciones de los derechos de las personas, sobre todo los apristas y comunistas que terminaron en la cárcel y fueron de muchas maneras exiliados, perseguidos, sino también de muchos problemas de corrupción. Bien, entonces considerando esto, vamos a ir a la actividad porque el tiempo nos va a ganar, y yo les recomiendo ver los videos para tener una idea más completa. Lamentablemente en esta laptop demora bastante cargar, ¿no? A diferencia de la primera que tengo, no demora tanto, pero el sonido no es tan bueno, así que tengo que adaptarme. Pero yo les recomiendo ver este video completo, que está bastante simpático, y los demás también, ¿no?
Así que vamos a ir directamente a la actividad, ¿ya? Un momentito. Para explicar lo que tienen que hacer y ahora sí explicar antes de que acabe la clase la evaluación del primer trimestre. Entonces vamos a ver justo lo que les estaba comentando hace un momento sobre la actividad 13. De hecho, la primera pregunta plantea esto, ¿no? Los temas de la corrupción en el gobierno de Odría. Y sobre eso hay varios temas, porque en realidad lo que caracteriza el periodo de 1948 a 1980 es la continua influencia de los militares con los golpes de Estado. Entonces, es algo que hay que cuestionar. Ya había pasado eso antes. Recuerden ustedes el año pasado que estuvieron en cuarto, el primer militarismo, el segundo militarismo, todos están llenos de gobiernos militares. Casi todo nuestro siglo XIX fueron gobiernos militares. Solamente tuvimos prácticamente 4 años y un poco más de gobierno civil. Y bueno, luego después de la guerra sí tuvimos también otros 5 años, pero la gran mayoría fueron gobiernos militares. Y la mayoría no fueron muy eficientes. Solamente Ramón Castilla fue, siendo militar, fue un buen gobernante. De hecho, la mayoría de los gobernantes militares realmente no fueron muy buenos militares, muy buenos presidentes. Está cargando, un momentito, está demorando en cargar. Entonces, hay una realidad ahí. Y en el siglo XX también igual hubo menos golpes de Estado, pero los hubo, ¿no? Entonces, eso nos da una idea de que en todo el siglo XX peruano hemos tenido demasiados gobiernos militares por golpes de Estado. Ahora sí, muy bien, entonces. Bien, ya tenemos acá lo del reto. Y como pueden ver ahí está Odría, un breve resumen de algunas cosas esenciales de su gobierno, pero como digo, deben leer el texto, ¿ya? Es solamente para presentarlo a ustedes. Y dice ahí que deben analizar el documento 26 de la página 116 del texto y responder la pregunta, ¿no? Hay un texto de Alfonso Quirós y que nos explica, ¿no?, qué mecanismos de corrupción existieron en el gobierno odrista. Porque también fue un gobierno que tuvo denuncias de casos de corrupción, ¿no? De hecho, creo que todo gobierno peruano ha tenido esos tipos de casos. Y dice acá, ¿consideras que en un régimen antidemocrático existen más posibilidades que la corrupción se extienda? Yo creo que la respuesta tiene la respuesta es bastante obvia, ¿no? Recordemos que en un gobierno democrático hay control de poderes y hay instituciones independientes que vigilan lo que hacen las autoridades. El problema de un gobierno dictatorial o antidemocrático es que todas las autoridades obedecen al presidente, ¿no?, y hacen lo que el presidente quiere. Por tanto, es obvio que en un gobierno antidemocrático los corruptos pueden hacer lo que les dé la gana, ¿no?, porque el gobierno los apoya. Y o el gobierno o los apoya o se hace de la vista gorda, ¿no?, como se dice. Entonces, claramente, solamente en un gobierno democrático se puede vigilar y descubrir casos de corrupción que se pueden castigar. Tal vez el mejor ejemplo es lo que tenemos actualmente, ¿no?, con las autoridades democráticas, aunque nuestra democracia es muy débil y definitivamente tiene un montón de problemas, pero aún así hemos podido descubrir las cosas de Martín Vizcarra, lo de Odebrecht, lo de Vladimir Cerrón, lo de alcaldes diversos. Entonces, claramente en gobiernos democráticos sí se puede hacer esto, ¿eh? Entonces deben ustedes explicar. Recuerden que acá todo es explicar, no es respuestas breves, sino explicar.
por qué, cómo se da todo esto. Recuerden que, insisto una vez más, en una democracia hay independencia de poderes, independencia de instituciones, y eso ayuda a descubrir los casos de corrupción, ¿no? Cosa que en un gobierno dictatorial, donde usualmente una autoridad maneja todo y tiene influencia en todo, entonces se pueden tapar muchas cosas, ¿no? Un buen ejemplo de eso, por supuesto, el más reciente, es el gobierno de Fujimori, donde muchas cosas que se criticaban o se denunciaban eran casi ninguneadas, ¿no? Por gran parte de la prensa dominada por montesinos, y solamente algunos medios podían denunciar y decir las cosas que estaban pasando, solamente cuando salieron los videos, y eso se pudo ver, ahí todo comenzó a caer. Pero eso no quiere decir que ahí recién hubo corrupción, ¿no? Hubo corrupción a lo largo de todo el gobierno. Eso nos da un ejemplo de lo que pasa en un gobierno, en este caso no dictatorial, pero sí autoritario, ¿no? Una segunda pregunta tiene que ver con la cultura popular. Y es que justamente en los años 50 y 60, en pleno periodo de Odría y antes de él, ya mucho antes de él, empiezan las grandes migraciones desde la sierra a la costa y a la selva. Recordemos que la gran parte, en el censo de 1940, la mayor parte de la población peruana era andina y quechohablante, campesina, trabajaba en haciendas. Bueno, eso va cambiando desde los años 20, 30, 40, y sobre todo en el tiempo de Odría se nota mucho eso, porque en Odría las migraciones son cada vez mayores, la gente busca trabajo y se da cuenta que el trabajo está en la costa, porque en la costa están las fábricas, por ejemplo, de la harina de pescado, que el Perú fue potencia mundial hasta los años 70 en lo que es la industria pesquera. Además, las ciudades comienzan a crecer, como Lima, si bien de manera desordenada. Entonces, mucha gente abandona el campo para venir a la costa, sobre todo a la costa, sobre todo a Lima, a vivir, a buscar trabajo, a tener las opciones que no tendrían allá en su zona de vida, ¿no? Donde estaban viviendo. Y obviamente pensaban en sus hijos, ¿no? Que son nuestros padres, y pensaban que ellos tendrían derecho a una mejor educación de lo que ellos habían tenido. Y justamente por eso, por ejemplo, Odría, como dije, construyó muchos hospitales y muchos colegios. Y Lima comenzó a crecer más y más y más, ¿no? Y no solamente Lima, ¿no? Otras ciudades también. Por tanto, al venir las personas van a traer también su cultura. Y eso va a originar lo que vemos acá, ¿no? Una diversidad de corrientes musicales que se van a, digamos, a intersectar, por decirlo de alguna manera, aquí en Lima, ¿no? Y en diferentes partes del Perú. Entonces acá ustedes deben leer la página 115, el documento 32, y completar ese cuadro sobre las corrientes musicales criolla, más típica de Lima, ¿no? Andina, que luego ya se ha hecho popular en todo el Perú, pero que al principio era solamente andina, afroperuana, que está en algunas zonas de la costa, pero que ahora también es reconocida en todas partes, y la chicha, ¿no? Que justamente surge de una fusión de la cumbia, la influencia colombiana de la cumbia, con la música andina. Entonces, esta fusión, y obviamente acá vienen las diversas fusiones que hay, nos dan una idea de cambio cultural que va a darse en el Perú, ¿no? Entonces, este cuadro es interesante porque creo que habla de algo muy actual hasta el día de hoy, ¿no? Seguimos con la fusión, ahora con la salsa y muchas otras cosas más, ¿no? Luego aquí se habla del segundo gobierno de Pedro Gartecho, y miren acá que Kennedy, el presidente Kennedy, estuvo acá en el Perú en su gobierno. Y luego la Junta Militar, que esa Junta Militar fue muy diferente, ¿no? Porque estos dos militares, Ricardo Pérez Godoy y Nicolás Lindley, no quisieron quedarse en el poder, sino que quisieron hacer un cambio drástico en el Perú, y ellos se daban cuenta que si no se hacía una reforma agraria, una repartición más justa de la tierra, podían surgir acá en el Perú gobiernos, o perdón, guerrillas comunistas, o cosa que ellos obviamente no querían. Ya para esta época ya había lo de Cuba, ¿no? Fidel Castro ya había tomado el poder en Cuba en el año 59. Entonces el gran temor de esos militares era que en un Perú tan injusto, donde muy poca gente tenía mucha tierra y mucha gente, la mayor parte de la población peruana, trabajaban casi como siervos, digamos, feudales en haciendas, ese puede ser el cargo de cultivo,
para que surja por aquí una versión peruana de Fidel Castro, o el mismo Che Guevara viniera acá al Perú e iniciara una revolución al estilo de Cuba. Por eso estos militares van a poner las bases de una reforma agraria y de un cambio. Entonces ellos decían, en vez de que alguien venga acá a hacer una revolución, debemos hacer nosotros mismos un cambio y evitar que eso ocurra. Entonces este gobierno de la Junta Militar fue un gobierno militar muy diferente, ¿no? No querían quedarse en el poder, sino hacer un cambio real en el Perú. Y en cuanto iniciaron ese cambio, que lamentablemente luego no fue continuado, y eso fue la razón también del golpe de Estado posterior, ellos convocaron elecciones y en esas elecciones ganó Fernando Belaúnde Terry, de un partido nuevo en aquella época que es Acción Popular, que como ustedes saben es el partido del llamado presidente breve Merino, ¿no? Y que intentó a la mala, como sea, ser presidente, y que por eso pues la calle lo sacó del poder. Y bueno, Belaúnde Terry fue un presidente bastante decente, pero que tuvo en su momento varias complicaciones porque ya había varios problemas económicos en el Perú que venían desde un poco antes, y también un problema de corrupción, o más que corrupción, un problema de mala comunicación y un poco también de mentiras ahí. En este caso, el gobierno de Belaúnde estaba intentando negociar un contrato y dio una información que no era correcta, y eso dio la justificación para un golpe de Estado militar. En todo caso, que viene acá, ¿no? Gobierno militar de Velasco Alvarado y luego Morales Bermúdez, que fue un gobierno realmente socialista y que fracasó en muchas cosas que hizo. Por eso, como ya he comentado alguna vez, a mí me parece que el socialismo no funciona en el Perú, porque ya tuvimos casi 12 años de gobierno socialista y fracasaron. Intentar hacer lo mismo creo que sería un gran error, y ojalá que el presidente, lo que creo que ya es presidente, a pesar de que no haya todavía la decisión final, pero creo que los votos ya le dieron a Perú Libre la victoria. Ojalá que entienda perfectamente que tomar las cosas así, nacionalizar empresas y todo eso, no funciona en el Perú. No funcionaba antes y no creo que funcione ahora. Bueno, en base a esto, tienen ustedes un texto del Plan Inca, que así se llama el Plan de Gobierno de Velasco Alvarado, y analizar ese texto respondiendo a las preguntas, y luego también un texto nuevamente sobre algunos conceptos de nuestra identidad nacional, ¿no? Sobre el aspecto criollo, andino y amazónico, que se han revalorizado, porque el gobierno de Velasco Alvarado fue un gobierno muy nacionalista y que intentó resaltar más que lo extranjero, que no fue prohibido, pero que era mal visto, que quería resaltar lo peruano, ¿no? Y de hecho mucho se revalorizó ahí la época la imagen de Tupac Amaru, el quechua, y también nuestra fusión cultural, ¿no? Lo criollo, lo andino, lo amazónico. Y el reto finalmente, justamente analizar por qué hubo tanto golpe de Estado de las Fuerzas Armadas en nuestra historia, ¿no? En general. Y si los golpes de Estado representan una acción antidemocrática, ¿no? Por favor, expliquen bien esto, es importante. Bien, el tiempo me va ganando, entonces voy rápidamente a explicar lo de las notas, ¿ya? Alguien acaba de llegar por acá. Ya. Bien, el asunto de la nota es el siguiente. Y somos la mayoría. Un poquito de paciencia, por favor, eso va a ser rápido. Ya. Bien, sobre la evaluación entonces. A ver, un momentito que cargue. Bien, en primer lugar, en el primer trimestre hemos tenido 11 actividades, ¿ya? Las primeras 5 de historia, y de aquí va a haber un promedio. Estas son las de abril. En economía solamente tuvimos 2, básicamente, y estas son las de inicios de mayo, más o menos.
mediados de mayo. Y de geografía tuvimos 4, que fueron desde mayo hasta junio, hace un par de semanas. Entonces, en total, 11 actividades. Ahora, yo estoy considerando la forma como plantea la nota el Classroom, que ellos plantean puntos, 100 puntos, ¿ya? De 0 a 100. Entonces, yo he ido evaluando, y es cierto que yo a ustedes no les he dicho qué nota tienen, no me pareció en ese momento indicado porque no había una decisión si se iba a tomar en cuenta las notas o iba a haber una evaluación descriptiva, que era básicamente explicar algo nada más y decirles si estás bien o no, ¿no? Pero se ha considerado que sí iba a haber nota. Entonces, cuando yo les estaba diciendo a ustedes, está muy bien, excelente, obviamente estamos hablando pues de algo muy alto, ¿no? Y cuando yo voy dando críticas de lo que falta o de tal o cual, obviamente eso va implicando que, digamos, no está tan bien o que hay partes que están bien, hay partes que no, ¿no? Entonces, básicamente lo que quiero indicar acá es los trabajos de aquellos que tengan, como pueden ver acá ustedes, ¿no? Según el Classroom, 100 sería equivalente a 20, 95 19, 90 18, 85 17 y así hasta llegar a lo demás. Bueno, en el caso de ustedes van a tener nota de 0 a 20, ¿no? Porque ya básicamente los demás grados, de primero a tercero, se usan letras. Así que ustedes van a tener una nota y cuando ustedes vean su nota van a tener básicamente desde 20 hasta 11, porque no va a haber desaprobados en este tiempo. Por ahí de repente algunos, pero en general la mayoría están bien y algunos con nota bastante alta. Pero, entonces ustedes cuando vean la nota, eso quiere decir que la mayor parte de los trabajos que ustedes ya están viendo acá tienen una nota alta y por tanto he podido promediar la nota y lo que ustedes van a tener es el promedio de las notas que se van a tener. ¿Ya? Bien, eso básicamente es lo que quería indicar. Y vamos terminando el día de hoy. Si hay algún tipo de pregunta, por favor, por el chat. ¿Ya? Y si hay algún tipo de duda, por el chat o por el correo para poder absolverla, porque ustedes tienen clase y yo también tengo clase. Cuídense, chicos. Más bien, si faltan enviar tareas, por favor, envíen. Haré lo posible por Gracias, revisarlo profesor. También antes de cuando la entregar el lista que promedio. usted me dio, profesor, disculpe, ¿Sí? también les envié los mensajes a los padres de los chicos que me había enviado una lista Ah, ya, perfecto. para que se pongan al día. Gracias, ok, perfecto. Ya. No son muchos, por Gracias, suerte. profesor. Sí, gracias, profesor. Muy bien. Bueno, chicos, entonces ahí voy a terminar la grabación y nos Ok, despedimos. profesor, muchas gracias. Nos vemos, Víctor, y nos vemos entonces hasta la próxima semana. Disculpe que me estoy pasando los minutos.